Bendiciones hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos otra vez más en el canal de The Word Truth en español y llamado Hebreanos. En este momento, este video, queremos hacer unas observaciones de lo que es el rapto pretribulacional. Y vamos a analizar algo que un pastor famoso, youtuber, se llama Yesiel Rodríguez, si no me equivoco, discúlpame si lo pronuncio mal, que del canal que dice la Biblia, y queremos analizar objetivamente todo lo que él dice defendiendo el rapto pretribulacional. Es importante que nosotros tengamos bien estas doctrinas y como él dice en su video que esto no es una doctrina fundamental en el Evangelio, pero es importante que la entendamos. No es una doctrina para dividirnos, sino es una doctrina para discutir entre hermanos con un espíritu de mansedumbre. Pero bien, queremos tener bien los hechos y los textos bíblicos correctamente para poder interpretar estas profecías bíblicas. Eh, y tenemos que recordar que esto no es un texto, la Biblia no es un texto helenístico, no es literatura helenística, sino es literatura hebrea, que es la cual Dios usó para comunicar el mensaje de salvación de su Hijo Jesucristo a aquellos que lo siguen. Bien, con eso al lado, queremos ver exactamente lo que dicen, lo que dice este pastor, que dice que John Nelson Darby no fue el que trajo esta doctrina a la iglesia. Y cuando miramos los eventos históricos, veo su video, veo los eventos históricos, yo creo que él no tiene los hechos correctamente o no los estudió correctamente. Porque la historia de John Nelson Darby eh, no es muy buena, que digamos, en el sentido de que John Nelson Darby creó un culto que se llama The Close Brethren en inglés. Él se peleó con George Mueller y muchos cristianos en aquel tiempo y creó este culto que se separaba del mundo y de todas las cosas. Entonces, eh, George Mueller advirtió sobre John Nelson Darby, que era un hereje. Charles Spurgeon, él advirtió sobre John Nelson Darby y sus doctrinas. Y Darby era parcialmente neomarcionista. Esto no son cosas que yo me he inventado, sino eran cosas que Darby enseñaba. Por ejemplo, Darby decía que el Sermón del Monte no es para la iglesia, sino es para los judíos. Darby decía que el libro de Santiago no es para la iglesia, sino es para los judíos. Y Mateo 24, que no es para la iglesia, sino para los judíos. Primero que nada, la escritura, el Nuevo Testamento no está escrito para los judíos, está escrito para la iglesia. Todo, absolutamente todo. Entonces, Darby con sus invenciones, porque fueron invenciones, entonces pastor, con mucho respeto quiero decirlo todo esto, él viene y trae todos estos eventos que de la vida de Darby, como si Darby no lo hubiese inventado. Y él dice que no, que Darby no fue el que inventó la doctrina. Pero no trae eventos históricos de antes de la iglesia primitiva. Él no trae ni un texto, no trae y habla de la Biblia. Vamos a analizar los pasajes bíblicos que él trae. Pero de Darby, él no tiene los hechos correctamente. Él no habla correctamente de la historia de Darby, cuando se cayó del caballo y todas esas cosas, que fue que se dio cuenta que Dios todavía tenía un plan con Israel, que fue que Dios que rescató, que fue Darby que rescató la doctrina del rapto tribulacional. Y no es así, porque el rapto pretribulacional nunca en la historia de la iglesia fue enseñado hasta que Darby lo trajo. Nunca. No hay ni una prueba y en la Biblia no hay ningún texto bíblico. Entonces, ¿cuál es el problema de creer en esto? Que crea una mente escapista, en el sentido de que una mente de no sufrir, de que nosotros no somos, no vamos a estar no vamos a tener tribulaciones en este mundo. Y vamos a analizar punto por punto lo que dice.
Hermanos, dicen que todo nació realmente con un tal Darby, pero ¿cuán cierto será esto? ¿Y habrá sido ese tal Darby realmente el padre o el que dio inicio a esta doctrina? John Nelson Darby fue un predicador y profesor cristiano de origen anglo-irlandés, nacido en el año 1800, quien se destacó, por cierto, entre muchas cosas, por haber traducido la Biblia a varios idiomas, tomando el idioma original de las Escrituras como base, ya que Darby era un experto en los idiomas, pues hasta obtuvo en el año 1819 la medalla de oro en lenguas clásicas en su graduación. La fama de este joven predicador se fue expandiendo por toda Europa, pero cuando en el 1827 este tuviera un terrible accidente al caer de un caballo y se viera obligado a permanecer en su casa mientras se recuperaba de las heridas, este aprovechó el tiempo para dedicar tiempo de calidad al estudio de la palabra y tiempo de oración. Y fue en esa época del año 1827, no en el 30, como muchos dicen, cuando descubrió en las Escrituras que todavía Dios tenía un plan con la nación de Israel y que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo no eran lo mismo como le habían enseñado, sino que estarían separados por 7 años. Y fue así que Nelson comenzó a predicar acerca del arrebatamiento como un evento que sucedería o sucederá antes de la manifestación del anticristo, por lo cual vemos que sí es verdad que Darby fue uno de esos predicadores que defendió la doctrina del arrebatamiento pretribulacional en los 1800 aparentemente, pero ¿habrá sido entonces él quien creó esta doctrina? ¿Habrá nacido ahí la doctrina del arrebatamiento antes de la manifestación del anticristo? Permítame responder con un rotundo no. Nelson no fue el creador de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, porque fue Dios quien se encargó de dejar esta enseñanza en su palabra para que nosotros supiéramos la verdad. Como veremos a continuación, la doctrina del arrebatamiento previo a la manifestación del anticristo se trata de algo que está muy claro aquí en la Biblia, no solo, por cierto, en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Pero permítame explicarle qué fue lo que pasó con Nelson y por qué fue importante su predicación acerca de este tema. Lo que sucedió realmente es que durante siglos la iglesia estuvo dormida en cuanto a la comprensión de esta doctrina, y durante siglos la iglesia no entendió la profundidad de esta gran doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Este pastor tiene una terrible comprensión de lo que es la historia de la iglesia. Dice que la iglesia estuvo dormida, entonces compara a Darby con Lutero. Y dice que la iglesia perdió esta verdad durante los siglos. Si realmente estudiamos la historia de la iglesia, tenemos por ejemplo, un grupo que siempre estuvo en la sombra, como quien dice, pero que se llama los anabautistas, que mantuvieron la verdad durante mucho tiempo. No es que la verdad se perdió por completo, sino que Dios siempre tiene un remanente sobre todo. Por eso dice que la iglesia estuvo dormida a la verdad del rato inminente, como de la doctrina de la salvación por la fe, y lo compara de esa manera. Entonces que Dios usó a hombres como Nelson para rescatar una verdad que se había opacado a través de los tiempos, y Dios trajo entonces un avivamiento en los 1800 para que la iglesia despertara ante esta realidad, la verdad del inminente arrebatamiento, por lo que Darby no fue el creador de esta doctrina, sino que simplemente Dios lo usó para avivar a su pueblo, para comprender esa verdad que ya estaba en la palabra. Y déjeme decirle que usted no debe sorprenderse por eso, porque ya ha acontecido en la historia de manera similar
con otras doctrinas importantes. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la doctrina de la justificación a través de la fe. Ustedes saben que luego del nacimiento de la Iglesia Católica en los años 300 después de Cristo, la Iglesia cayó lentamente bajo las terribles herejías del catolicismo, adorando imágenes, etcétera, y cayendo así en siglos de oscuridad espiritual, hasta que de repente en los 1500 Dios levanta a un hombre llamado Martín Lutero, entre otros, para rescatar una verdad que se había perdido en la iglesia, que somos salvos a través de la fe y no a través de las obras. Y fue ahí que sucede un despertar entonces glorioso por todo el mundo, que provoca entonces que muchos cristianos salgan del catolicismo para ver la verdad de la palabra. Y pregunto, ¿acaso lo que Martín Lutero predicó sobre la salvación a través de la fe se trató de algo nuevo? Obviamente no, se trató de algo que ya estaba enseñado en la Biblia, pero que la iglesia había olvidado. De igual forma, aconteció con la doctrina de la manifestación de los dones y el poder del Espíritu Santo. Cuando vemos en Hechos cómo era la iglesia primitiva, vemos una iglesia que se movía en el poder del Espíritu Santo, porque había sanidades, resurrección de muertos, milagros importantes, etcétera. Pero luego de aquel tiempo la iglesia se enfrió y cayó así en siglos de frialdad espiritual, cumpliéndose lo que el Señor ya había profetizado a través de su palabra en Apocalipsis. Y no fue hasta finales de los 1800 y principios de los 1900 que Dios comenzó a avivar esa llama otra vez en su iglesia, usando distintas personas para causar avivamientos como el de la calle Azusa, por ejemplo. Bien, esto no tiene que ver mucho con el tema del rapto pretribulacional, pero él habla del avivamiento de la calle Azusa. Yo tenía mucho conocimiento sobre todo esto y hablo como alguien que fue criado como pentecostal. Él habla del avivamiento de la calle Azusa. Cuando me pongo a investigar del avivamiento de la calle Azusa, realmente no es algo que podemos comparar con algo bíblico que pasó ahí, con algo que realmente es de Dios. A lo mejor no sé exactamente cada una de las personas individualmente que pasó por ahí, si realmente eran salvos, pero no podemos comparar eso y llamarlo avivamiento cuando comparamos con la iglesia de los hechos. Y dice que él dice que la iglesia después de los hechos estuvo dormida a estas doctrinas. Yo sí creo en los milagros, que Dios sigue haciendo milagros. Creo que hay muchas cosas que los dones del Espíritu siguen activos. No soy cesacionista, pero él viene y trae esto como que realmente no, como que realmente la iglesia ha estado dormida hasta ahora. Y realmente no creo que eso sea la verdad. La verdad, y él habla de la frialdad espiritual por muchos años, y la frialdad espiritual no se mide con los milagros y con los hechos, sino con la palabra de Dios. Cuando la gente realmente vive una vida arrepentida y vive conforme a la palabra de Dios. Ese es el real avivamiento. Cuando Cristo confronta a la iglesia en el libro de Apocalipsis, él habla de que arrepiéntete y haz las primeras cosas que hiciste. A la iglesia de Éfesos, a las otras que arreglen las doctrinas, que pongan las cosas que tengan que hacer, pero realmente no se miden por los milagros. O sea, los milagros son los milagros que hizo Jesucristo, tienen un propósito. Y el ministerio de los apóstoles tiene un propósito, pero el cristianismo no se basa alrededor de los milagros. Para recordarle a la iglesia que el mismo Dios de Pentecostés todavía estaba presente y que todavía estaban disponibles los dones, los milagros, la manifestación del poder de Dios, etcétera. Por lo que otra vez vemos una doctrina que durante siglos la iglesia apagó, pero que debido a la cercanía del regreso de Cristo, Dios entonces avivó a su pueblo, trayendo un despertar en cuanto a esa
doctrina preciosa. Entonces, se da cuenta, mi estimado hermano, precisamente eso fue lo que pasó también con la doctrina del arrebatamiento. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis en el año 95 después de Cristo, todos los apóstoles habían muerto y aquella primera generación de la iglesia primitiva había pasado casi en su totalidad, por lo que el trabajo de interpretar correctamente el libro de Apocalipsis no le tocó a la iglesia primitiva como tal, sino a la siguiente generación de cristianos. Y como ya vemos en la historia, muchos creyentes de hecho de aquel tiempo posterior a la iglesia primitiva malinterpretaron muchas profecías pensando que Nerón de hecho era el anticristo. En esta parte, él dice que la iglesia, o sea, que dice primero que nada, dice que Juan escribió el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis de Jesucristo. Él lo escribió del año 95, en el año 95, y que la iglesia después de eso fue la responsable de interpretar el libro de Apocalipsis, ¿ok? Y que esta iglesia creía que Nerón era el anticristo. Entonces, cuando analizamos lo que él dice, nos damos cuenta que no tiene el entendimiento de lo que es la historia, ni la historia secular, ni la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque Nerón, él murió en el año, alrededor del año 67-68, mientras los apóstoles, la mayoría, estaban vivos. Bien, Nerón fue uno de los responsables, se cree, de matar a Pablo y a Pedro. Pero Nerón murió hace aproximadamente 20 años, se puede decir, después antes de que el libro de Apocalipsis se escribiera. Entonces no hay comprensión. Esto es un error gravísimo, gravísimo. Y creo que debemos estudiar antes de tratar de enseñar algo, porque esto es un error que realmente nos enseña que no los fundamentos que tiene para esta doctrina o las cosas que trae acerca de esta doctrina son erróneas. Es un error. Y primero que nada, cuando entendemos la manera que los hebreos interpretaban las escrituras, y sí, la iglesia creía que cada emperador romano era un anticristo, y realmente lo era. Y de la manera que interpretamos de que la profecía bíblica, de la manera de los judíos, no como los hebreos, no como los griegos, nosotros tenemos mentes griegas, no como los griegos lo interpretaban, sino como los judíos, que cada emperador es un anticristo. Y eso es verdad, pero no es el anticristo. Eso es bien importante. Cada uno de los emperadores romanos es un anticristo, porque la palabra anticristo quiere decir en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Cada uno de los emperadores, y no solamente los emperadores, sino, por ejemplo, Hitler era un anticristo, pero no era el anticristo. Entonces necesitamos entender mejor la manera de interpretar las escrituras antes de tratar de enseñarlas. Y yo no digo esto como que yo soy el mejor interpretando ni nada así. Todos podemos cometer errores. Pero realmente ya cuando son así hablados al público, hay que corregirlos. Y lo digo esto con mucho respeto. Pero la verdad es que la doctrina del arrebatamiento está aquí en la Biblia y no ha cambiado nunca. Y es aquí en la Biblia donde encontramos evidencia suficiente para creer que el arrebatamiento acontecerá antes de la manifestación del anticristo. Bien, él dice que va a traer 3 argumentos por los cuales él va a presentar que esta doctrina viene de la Biblia y no viene de Darby. Entonces vamos a analizarlos y a ver si realmente lo que dice es verdad. Primero, en primer lugar, esos 7 años de tribulación y gran tribulación se corresponden a la última semana de Daniel. Y vemos que cuando el ángel se le presenta a Daniel para hablarle lo que sucederá, él le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días.
Esto nos enseña que la última semana de Daniel no es un trato de Dios con la iglesia, sino con Israel en específico. Por esto la palabra dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Hasta que no termine el tiempo de la iglesia gentil, Dios no comenzará su trato con Israel para restauración. Y por eso vemos que desde Apocalipsis 5 hasta casi el final del libro, no vemos en ningún lugar a la iglesia gentil, sino a Israel, el cual será trabajado por Dios para restauración. Lo primero que trae, el primer punto que él habla es que la semana 70 de Daniel capítulo 9, verso del, creo que es el 27, donde termina el capítulo, habla de que es la gran tribulación, es un trato de Dios directamente con Israel, que es, sí es verdad en parte, pero no podemos asumir que la iglesia no va a estar aquí para eso. Y eso es bien importante. ¿Qué es lo que se hace? Se asume. ¿Ok? Es lo que está haciendo, asumiendo. Y al asumir y ponerlo como una doctrina, eso es totalmente incorrecto. Entonces, así mismo como la iglesia operó antes de Pentecostés, así mismo va a operar en el futuro. Y esto es una opinión. No es algo que yo esté diciendo que es algo de cómo yo entiendo que es lo que va a pasar, no es como una doctrina. Que así como la iglesia operó antes de Pentecostés, así va a volver a operar antes de... llama de la gran tribulación, realmente, pero cuando miramos estos 7 años, están divididos. En el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel te habla del reino del anticristo, la ira de Dios en Apocalipsis, y los sellos no son la ira de Dios. La ira de Dios viene después que se abre el séptimo sello. Cuando entendemos un poquito más allá la palabra y los simbolismos que la misma Biblia nos da, podemos entender un poco más de esta doctrina, de lo que es la profecía. Y vemos como esta doctrina del rapto antes de la tribulación es erróneo. El rapto yo creo que sí va a pasar, pero no es... La iglesia tiene que conocer quién es el anticristo y eso lo vamos a discutir en los siguientes puntos. En segundo lugar, sabemos que la iglesia no estará en la gran tribulación, al menos porque en Tesalonicenses, hablando sobre estas cosas del fin, el apóstol dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También a la iglesia de Filadelfia de Apocalipsis 3, la cual representa, por cierto, a la iglesia verdadera del tiempo del fin, el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Note que el Señor no dice te guardaré en, sino te guardaré de. Y esto corresponde con algo que se llama el carácter justo de Dios, y es que Él no derrama su juicio o su ira sobre justos y pecadores juntamente. Por eso sacó a Lot y su familia de Sodoma antes de mandar su ira, y por eso también puso a salvo primero a Noé y a su familia antes de enviar el diluvio. La gran tribulación, mi estimado hermano, no es para la iglesia, ni tampoco la iglesia tiene que pagar el precio, como algunos dicen, como si fuéramos salvos acaso a través de el padecer o las obras. Somos salvos solo a través de la fe, y la gran tribulación no es para la iglesia, sino para los impíos. Y finalmente, en el punto número 2, él dice que, Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad, Dios no nos puso para ira, nosotros no vamos a estar en la ira de Dios. Pero no podemos decir que los 7 años completos son la ira de Dios. Y es bien importante, lo voy a decir de nuevo. Los 7 años de la última semana de Daniel no son la ira de Dios completamente. Es un trato, es un tiempo que Dios pone a Israel, pero en medio de todo eso
La iglesia va a estar presente porque vamos a ver en Tesalonicenses que nos dice que la iglesia tiene que saber quién es el anticristo. Él dice que en Apocalipsis no dice, después del capítulo 3, desaparece la palabra iglesia. No se menciona de nuevo hasta el fin de Apocalipsis. Y son asunciones, pero son asunciones erróneas. Dice él trae un punto que a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Te guardaré de la hora de la prueba. La palabra en el griego para tribulación es tilipsis, y la palabra que usa aquí en el griego es paresmos, de la hora de la prueba. Y no podemos decir que esta iglesia es la iglesia de los últimos tiempos. Esta es la iglesia perseguida. Si lo podemos poner así, la iglesia de Esmirna es una iglesia que fue brutalmente perseguida. ¿Y cuál es la hora de la prueba? El paresmos es la ira de Dios. No es tribulación. Tribulación en el griego es tilipsis, y no podemos comparar una con la otra. Tilipsis es tribulación, y paresmos la hora de la prueba, y la ira de Dios en el griego es orgei. Es bien importante entender eso. Hay una tercera razón por la cual no solo creo que la iglesia no estará presente en la gran tribulación, sino que además nos demuestra este pasaje que voy a comentarles, que la iglesia tampoco estará presente cuando se manifieste el anticristo, por lo cual esto coloca el arrebatamiento primero que todo, y el pasaje es el que dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Este poderoso pasaje lo que enseña es que el anticristo no se puede manifestar hasta que alguien que le impide sea quitado, y ese alguien se le da personalidad e identidad como persona, por lo cual no se trata de un mero partido político o algo, sino de alguien, y de hecho en algunas versiones se menciona ese él con mayúscula. Creemos por lo tanto que se trata del Espíritu Santo, o quizás también de el remanente, pero de una forma u otra lo que enseña el pasaje es que primero la iglesia tiene que ser arrebatada para que entonces se manifieste el anticristo. ¿Sabe usted por qué? Porque Cristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia, y esto demuestra que el anticristo no se puede manifestar con una iglesia llena del Espíritu Santo aún presente aquí en la tierra. Sí, en el tercer punto es lo que hace: agarra un texto, lo saca, lo separa, lo insula del texto completo y lo saca fuera de contexto. Y ese es 2 Tesalonicenses 2:6-8. Dice: y ahora vosotros sabéis que el que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, pues ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que su vez sea quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces él dice, agarra este pasaje bíblico y dice que la iglesia no va a conocer el anticristo porque la iglesia es quien lo detiene a él de que se manifieste. Pero cuando agarramos este pasaje, lo leemos desde el principio del capítulo 2 y vamos a entender, nos damos cuenta de que la iglesia no es el que lo detiene. Porque la iglesia se refiere en todo el Nuevo Testamento a la iglesia y la compara con la novia de Cristo, no es él. Y él es el masculino, no en femenino. Eso es uno de los puntos. Y bien, cuando leemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, parusía en el griego, y nuestra reunión con él, episunogage, o sea, ¿con respecto a qué?
a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Pablo dice, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, por palabra, ni por carta, como si fuera como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando analizamos que los tesalonicenses pensaban que ya el día del Señor había llegado, porque estaban sufriendo persecución severa, pues Pablo le dice, no, el día del Señor no ha llegado. O sea, y que nadie los persuada de esto, dice Pablo. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo está diciendo, el día del Señor, la ira del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, Pablo lo que está hablando aquí de que el día del Señor no va a venir, primero que nada, sin que venga antes la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Abandonar aquello que se ha creído. La Iglesia Católica Romana no es una iglesia apóstata, porque la Iglesia Católica Romana nunca tuvo la verdad. Los mormones no son apóstatas porque los mormones nunca tuvieron la verdad. Los testigos de Jehová a sí mismos. Aquellos que profesan la verdad y la abandonan son apóstatas. A eso se refiere. Que lo que viene, lo que hay en este mundo, la mayoría de las iglesias evangélicas o las iglesias protestantes están abandonando ese puesto de verdad por muchas cosas, y eso es la apostasía, una apostasía masiva, y se va a poner peor. Y que se manifieste el hombre de pecado. Para que venga el día cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cuando venga el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga Él, que se manifieste y nuestra reunión con Él, ¿qué es lo que te tiene que decir? Que tiene que venir la apostasía y se revele el anticristo. La iglesia tiene que saber quién es el anticristo. Después de eso podemos hablar lo que sea, pero no podemos ignorar este pasaje porque eso es lo que él hace. Entonces asume aquí y no interpreta bien el pasaje de las escrituras. Y esto es lo que crea una mente escapista, de que pensamos de que no, nosotros vamos a estar aquí, no, que nosotros no vamos a estar aquí. Sí vamos a estar aquí, pero Mateo 24 nos dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Y eso es bien importante. No somos salvos por obras, somos salvos a través de la fe, pero esa fe trae obras. Y esa perseverancia es necesaria hasta el fin. No tenga miedo, dijo el Señor Jesucristo. Bien, analizando todo esto, es bien importante de que nosotros sigamos lo que dice las Escrituras, no lo que diga cualquier persona. O sea, porque nadie está por encima de la Escritura. Es bien importante de que analicemos y estudiemos y leamos y pondramos todas las piezas juntas del rompecabezas, porque esto es como un rompecabezas. No podemos hacer asunciones, él no tiene fundamento bíblico. Lo digo con mucho respeto, realmente no lo conozco, pero según lo que es esta doctrina, es falsa, no es real. El Señor viene por su iglesia, pero no quiere decir que nosotros no suframos, porque en el transcurso de la historia la iglesia ha sido perseguida. Y hay iglesias hoy en día que están siendo perseguidas. Realmente, por ejemplo, en el país de Nigeria, hay mucha gente que por ser cristianos son asesinados, sus familias completas. Hay masacres completas porque dicen que creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo no nos exime de que tengamos tribulaciones en este mundo. Pero el Señor Jesucristo dice que no nos preocupemos porque Él ha vencido. Y de la misma manera tenemos que estar
seguros de lo que creemos. Y la única manera de nosotros, la única manera de nosotros crecer en Él es aprender más de las Escrituras. No escuchar lo que nos dice aquel o lo otro, sino que personalmente estar metidos en las Escrituras. Y así de esta manera poder crecer en Él. Bien, espero que este video le haya sido de bendición. No lo hago con un espíritu de crítica, sino con un espíritu de corrección. Sabemos que todos nos podemos equivocar. Yo creía en esta doctrina del rato pretribulacional, pero realmente me di cuenta que no es bíblica y no está por ningún lado en la Biblia. Y lo que se hace, se asume muchas cosas y se piensa de esta manera errónea. Pero realmente cuando empezamos a leer la Biblia, vemos que las cosas se están cumpliendo y que la iglesia tiene que saber quién es el anticristo para que el Señor venga. La iglesia va a saber quién es el anticristo para que Él venga, para que el Señor Jesucristo venga. Y nada, espero que les sea de bendición. Suscríbanse al canal si les gustó y denle un like. Dios les bendiga.